Hola, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de cuándo estéis viendo este vídeo. Mi nombre es César García, soy el secretario general de la Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos, que es la entidad que a partir de ahora, a partir del inicio de la aventura que vais a cometer, va a estar siempre cerca de vosotros, va a estar siempre pendiente de vuestras necesidades y, por supuesto, ayudándoos en todo lo que sea necesario. Bien, vais a iniciar una actividad por cuenta propia. Tengo que deciros que no es una cosa nada extravagante, somos más de 3,5 millones de autónomos en España, 450.000 en la comunidad autónoma y desde luego no es ni parecido darse de alta o ser un autónomo hoy que hace aproximadamente 10 años. Las posibilidades que nos ofrecen ahora para poder montar una actividad por cuenta propia son muy distintas a las que nos ofrecían, como os decía, hace aproximadamente 10 años. Bien, como trabajadores autónomos, os vais a dar de alta como trabajadores autónomos económicamente dependientes. Esta es una figura muy especial del trabajo autónomo y significa que al menos el 75% de vuestra facturación mensual o en términos interanuales la vais a hacer con una sola empresa. Yo creo que este va a ser el caso de casi todos y casi todas las que estáis viendo este vídeo, que vais a trabajar para una sola empresa, pero que sepáis que en cualquier caso hay un 25% que podríais facturar con otras empresas. Como trabajadores autónomos tenéis unas obligaciones por una parte y tenéis unos derechos. Vamos primero con los derechos. Los derechos evidentemente vienen todos relacionados con la seguridad social, con el pago de esa cuota de seguridad social, que os explicaré ahora cómo funciona, y supone cubrir todas las contingencias, todas las prestaciones de las contingencias que podáis tener a partir de que os deis de alta como autónomos o autónomas. Estamos hablando de el accidente de trabajo, la enfermedad profesional, la enfermedad común, la baja por maternidad, por paternidad, por lactancia, por riesgo en el embarazo, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de contingencia la vais a tener cubierta a través de la seguridad social. Eso son, por una parte, las ventajas, aparte de otras, como poder organizar vuestro trabajo, etcétera, etcétera. Y luego vais a tener una serie de obligaciones. Bien, vais a empezar a conocer dos entes de la administración pública con los que vais a empezar a relacionaros. Por una parte es la Tesorería General de la Seguridad Social y por otra parte va a ser la Agencia Tributaria, o como la conocemos todo el mundo, Hacienda. Vamos a empezar con la Tesorería General de la Seguridad Social. A través de esta tesorería vamos a pagar todos los meses nuestras cuotas de los autónomos. Tenéis que tener muy claro y tenéis que tener muy en cuenta que las cuotas de autónomos se domicilian siempre el último día laborable de cada mes. Por lo tanto, tenéis que tener mucho cuidado para que en vuestra cuenta corriente esté siempre al menos el importe de la cuota de seguridad social. De lo contrario, perderéis todos vuestros derechos con la Tesorería General de la Seguridad Social. Entonces, importantísimo, a final de mes, siempre el último día laborable de cada mes, hay que tener ese dinero en la cuenta corriente para que la Tesorería General nos pueda pasar la cuota de trabajadores autónomos. Como os decía, por esta cuota estáis cotizando por un montón de prestaciones, que son todas esas que os he explicado con anterioridad, todos esos derechos que vosotros obtenéis a la hora de cotizar con la seguridad social. Bueno, hay dos tipos de cuotas que os tengo que explicar y os tengo que explicar con mucha claridad. Por una parte será la cuota general y por otra parte será la cuota bonificada. La cuota bonificada es lo que hasta ahora se ha venido a denominar tarifa plana. Bien, la tarifa plana, con este nuevo sistema de cotización al régimen especial de trabajadores autónomos, implica que durante el primer año vais a pagar únicamente 80 euros mensuales a la seguridad social. Estos 80 euros mensuales os van a cubrir todas las contingencias, excepto la prestación por cese de actividad. La prestación por cese de actividad que viene a ser lo que denominamos el paro de los autónomos. En el caso que durante el primer año vuestros rendimientos netos no superen el salario mínimo interprofesional establecido, vais a tener un segundo año
de tarifa bonificada o de tarifa plana también a 80 euros mensuales. Esto es una ventaja para todos los que vais a iniciar una actividad por cuenta propia, porque realmente la cotización al régimen especial de trabajadores autónomos sería la cotización general. Una cotización general que solo empezaréis a cotizar a partir del segundo año si no llegáis al salario mínimo interprofesional, o a partir del tercer año si durante los 2 anteriores no habéis llegado a ese salario mínimo interprofesional. Bien, la cuota general se calcula por tramos. Hay 15 tramos distintos y va a depender de vuestros rendimientos netos. Dependiendo de los rendimientos netos que obtengáis en términos interanuales, quiero decir, la media de los rendimientos en todo el año, vais a estar en un tramo o en otro de los 15 que hay para poder elegir entre una base mínima y una máxima de cada tramo. Pero esto quizás sea demasiado complicado para explicarlo ahora en un vídeo, así que cuando llegue el momento, que nadie se preocupe porque os lo explicaremos debidamente. Por lo tanto, la tarifa plana por una parte, 80 euros mensuales, y la cuota general, que será a partir del segundo, si alcanzáis el salario mínimo interprofesional, o a partir del tercero, si en los 2 años anteriores no habéis alcanzado el salario mínimo interprofesional. ¿Qué ventajas tenéis aquellos y aquellas que deis de alta una actividad por cuenta propia en la Comunidad de Madrid? Bueno, pues que la Comunidad de Madrid, en una línea de subvención, lo que hará será devolveros todas las cuotas de tarifa plana que hayáis cotizado durante el año anterior. El procedimiento es muy sencillo. Empezáis a cotizar, estáis 12 meses cotizando en la tarifa plana y luego tenemos 3 meses para solicitar la devolución de esas cantidades que habéis pagado a la Tesorería General de la Seguridad Social. No es que no paguéis la cuota, evidentemente la cuota la vais a pagar mes a mes, pero una vez que vence el año completo, será la Comunidad de Madrid quien os devuelva el mismo importe de las cuotas que habéis abonado, en concreto 960 euros al año. Si conseguís también acceder a la tarifa plana del segundo año, también la Comunidad de Madrid, ese segundo año, os devolverá el importe de las cuotas que habéis abonado a la Tesorería General de la Seguridad Social. Por lo tanto, en el caso de que no lleguéis al salario mínimo interprofesional en esos 2 años, vais a tener 2 años de cotización cero a la Seguridad Social por la bonificación, por la ayuda de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues ya sabemos cuáles son nuestras obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social, cuáles son nuestros derechos, ya hemos repasado cuándo se domicilian las cuotas, ya hemos repasado por qué estamos cotizando, ya hemos explicado la tarifa plana, ya hemos explicado someramente lo que es la cotización al RETA por rentas reales. Ojo, es importante que tengamos en cuenta una cosa, y esto quiero destacarlo. Rentas reales no significan ingresos. Rentas reales, las rentas reales se hallan de restar los gastos que tienes durante todo el año a los ingresos que tienes durante todo el año. Pero esto lo vamos a ver, cuáles son los gastos que nos podemos deducir en este apartado en el que vamos a entrar, que es el apartado de la agencia tributaria. Bien, en la agencia tributaria os vamos a dar de alta como actividad y ahí tenéis 3 obligaciones fundamentales. La primera, la declaración de la renta, vais a tener que hacer la declaración de la renta todos los años. 2, liquidación del IVA trimestral. Y 3, resumen anual del IVA. Para entender todo esto, vamos a entender lo primero de todo, qué es lo que tenemos que hacer para poder cobrar. Y lo que tenemos que hacer para poder cobrar nuestros honorarios es una factura. Es importante que sepamos hacer facturas porque si están bien hechas las facturas o están mal hechas, de eso dependerá que al final cobremos la parte que nos corresponde o no cobremos la parte que nos corresponde. Mirad, la factura tiene 3 elementos fundamentales. Primeramente, la base imponible. La base imponible van a ser las ventas que vosotros habéis hecho durante el mes o durante el periodo que vayáis a facturar. A esta base imponible, que vamos a poner un ejemplo, va a ser de 1.000 euros, vamos a aplicarle un 7% de retención por el impuesto de la renta de las personas físicas. Luego, a esos 1.000 euros le vamos a descontar 70. Y luego le vamos a aplicar un 21% de IVA. El IVA
es el impuesto sobre el valor añadido y quiero que os quede muy claro una cosa, es importantísimo. El IVA no es vuestro, por lo tanto no podéis contar con él porque cada 3 meses vamos a tener que hacer una declaración trimestral de IVA. Entonces, estábamos hablando de la factura, por una parte tenemos la base imponible, que eran esos 1.000 euros mensuales, por otra parte el IRPF, que descontábamos un 7%, esto lo vamos a hacer los 2 primeros años, a partir del tercero vamos a descontar un 15% y luego vamos a aplicar un 21% de IVA. Esto supone que a la base imponible, que son 1.000 euros, le restamos 70 y le sumamos 210. Por lo tanto, de esos 1.000 euros que íbamos a cobrar, al final cobramos 1.140. ¿Por qué insisto que el IVA no es vuestro? Porque estos 140 lo vamos a tener que devolver. Lo vamos a tener que devolver a no ser que durante todo el ejercicio de la actividad hagamos compras o contratemos servicios que también estén cargados con IVA. Por lo tanto, al final, en ese trimestre, lo que haremos será al IVA soportado descontar el IVA repercutido. Dicho de una manera más sencilla y para que se entienda bien, cada 3 meses en esta declaración trimestral de IVA, por una parte, al IVA que nosotros cobramos, restaremos el IVA que nosotros hemos pagado en las diferentes facturas de nuestros gastos. Y la diferencia será lo que tendremos que abonar a la agencia tributaria. Bien, entendida ya lo que es una factura, espero que así sea, en cualquier caso, si no lo habéis hecho, si no se ha entendido bien o no me he explicado bien, que sepáis que vamos a estar ahí siempre para cualquier duda que tengáis a través del correo electrónico que os diré al final, podréis consultar con nosotros cualquier duda. En la declaración de la renta anual, que suele ser siempre de abril a junio, se regulariza la retención del IRPF, o sea, este 7% que nos han descontado, y normalmente, en la mayoría de los casos, sale a devolver. Por lo tanto, a la hora de hacer esa declaración de la renta, es muy probable que, una vez metidos vuestros rendimientos en la declaración y metidos vuestros gastos, os salga una pequeña cantidad a devolver, que en cualquier caso no van a ser cantidades muy grandes, pero va a ser una alegría el poder ver cómo la agencia tributaria de vez en cuando pues, te devuelve algo y no paga siempre. Bien, como os decía, todas las liquidaciones trimestrales, se hacen cada 3 meses, evidentemente, pero se hacen el mes siguiente en que cumple el trimestre. Por ejemplo, las declaraciones trimestrales de los meses de enero, febrero y marzo se hacen en abril, mayo, junio, en julio, agosto, septiembre, en octubre, y octubre, noviembre y diciembre en enero del año siguiente. ¿Y cómo se hacen esas declaraciones de IVA? Tampoco os vais a tener que preocupar mucho porque nosotros nos encargaremos, pero para que sepáis bien, hay una serie de gastos deducibles que tenéis que tener en cuenta y que sirven, uno, para que vuestros rendimientos netos bajen, por lo tanto a la hora de declarar se paga menos, y también para compensar ese IVA soportado y ese IVA repercutido, o sea, ese IVA de los gastos y ese IVA de los ingresos. ¿Cuáles son los gastos más normales, que son gastos deducibles y que tenéis que tener en cuenta? El transporte público, por una parte, los carburantes y reparaciones de vehículos, al 50%, las facturas mensuales de teléfono e internet, material de oficina, materiales electrónicos y cualquier tipo de producto que sea inherente a la actividad, o sea, que necesitéis para desarrollar la actividad. Muy importante, en cualquier caso, todo tiene que estar soportado con una factura oficial. No nos valen los tickets, no nos valen los tickets del Mercadona, no nos valen los tickets de los bares, no nos valen, tiene que ser una factura. Una factura con su nombre, con su apellido, con su DNI, con su CIF, en el caso de que sea una empresa, y siempre o prioritariamente que esté pagado con un soporte digital, bien sea una transferencia bancaria, bien sea un Bizum o bien sea también una tarjeta de crédito o de débito. Hay muchos gastos que os podéis pensar, que os podéis deducir, como por ejemplo gasto en ropa o gasto en zapatos, porque en definitiva podríamos pensar que son inherentes a nuestra actividad,
pero no lo son. La agencia tributaria no los considera. Entonces tampoco me sirven los tickets de Zara, ni de Stradivarius, ni de ninguna tienda que sea de ropa, ni de moda, ni calzado, ni absolutamente nada. Simplemente los inherentes a la actividad, pero de una manera profesional. Toda la documentación que tenéis que presentar para daros de alta en actividad y para daros de alta en el RETA la prepararán vuestras empresas. Ellos os pedirán realmente lo que nos tenéis que enviar o directamente serán ellos quienes nos lo envíen. Sí es cierto que para darse de baja en la actividad vamos a necesitar una carta de finalización del contrato firmada por la empresa y firmada por el trabajador y también tener en cuenta las obligaciones de la agencia tributaria, ya que hasta que no finaliza el periodo, no finaliza la obligación de pago. Bueno, como trabajadores autónomos económicamente dependientes y para que el acuerdo de interés profesional que hemos firmado entre las empresas y AMTAS surta su efecto, vais a pagar una cantidad de 25 euros mensuales en concepto de afiliación. La afiliación a una organización sindical es un derecho de todos los trabajadores. Por lo tanto, estos 25 euros mensuales os los podréis desgravar íntegros en vuestra declaración de la renta. Así que es un gasto que casi no supone ningún gasto porque os lo desgraváis al 100%. Y por otra parte, cada vez que tengamos que hacer un impuesto para vosotros, o la declaración trimestral de IVA, o tengamos que hacer, por ejemplo, el anual, pues el coste de este servicio será de 5 euros más IVA por cada uno de los impuestos que os presentemos. Es una cantidad que desde luego no vais a encontrar en el mercado de ninguna de las formas porque, bueno, pues por afiliados a la Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos os hacemos este precio tan especial. Bueno, pues este es el final del vídeo que va a dar paso a vuestro inicio como trabajadores y trabajadoras autónomos, como trabajadores por cuenta propia. Que sepáis que vamos a estar siempre a vuestro lado, que en este correo electrónico autónomos@amtas.info os vamos a atender, vamos a resolver todas vuestras dudas y ya solo me queda despedirme y desearos muchísima suerte. Gracias y hasta la próxima.